Nada, soy Seila Dato, ingeniera de datos aquí en Paradigma y vengo a contaros un poco lo que es la herramienta de Lake Formation, la experiencia que hemos tenido con ella y unos pequeños primeros pasos, pues, para empezar y animaros a que la utilicéis. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, pues, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Un poco el contexto de en qué momento surgió, utilizar Lake Formation y cuál era el reto que teníamos que conseguir con esta herramienta. Vamos a ver por encima qué es esta herramienta, cómo se usa, qué tiene. Voy a proponer casos en los que creo que es la herramienta adecuada para utilizar. Hablaremos en concreto del que hemos necesitado nosotros y en la demo vamos a ver el caso más simple con el que cualquiera podría empezar en un pequeño sandbox para familiarizarse con lo que es la herramienta. Un poco de por qué surgió la necesidad de Lake Formation. Nosotros en el proyecto de Mafre partíamos de tener un montón de cuentas aisladas con diferentes entornos, desarrollo, preproducción, producción, cada una con su propio catálogo, totalmente incomunicadas, a que llegara el propio cliente y nos dijera, oye, queremos pasar a una estructura data mesh. Para quien no conozca la estructura data mesh, es una organización descentralizada en la que vamos a tener, por un lado, las cuentas productoras en las que se generan los datos, una cuenta central a la que van a apuntar todas esas cuentas productoras con un catálogo centralizado y un gobierno en esta cuenta para que las otras cuentas consumidoras que van a coger los datos de ese catálogo central puedan consumirlos. Me ha parecido que esta imagen era bastante explicativa. Perdón por el chiste de padre, sé que ahora mismo si mi padre estuviera viendo esta viñeta estaría un poco de... Esta es mi chica ya contando chistes de padre, se ha hecho mayor. Perdón, prometo que mejora la presentación según pasa el tiempo. ¿Y qué más conlleva el querer pasar de una estructura de cuentas lineal, que es la que teníamos, a un data mesh? Tenemos que cumplir los 4 principios que conlleva el data mesh. Por un lado, tenemos que dejar de tener el concepto de datos que teníamos para empezar a trabajar sobre que vamos a tener productos de datos. Por otro lado, al tener un catálogo central, vamos a enfrentarnos al reto de tener que no solo gobernar desde el central, sino que vamos a tener que poder delegar esa elección de qué roles van a poder acceder a los datos a las diferentes cuentas consumidoras locales y que así puedan generar la segregación de accesos. Por otro lado, no paramos de hablar de gobierno, segregación. Esto va a conllevar la aparición de un perfil que nosotros no teníamos hasta ahora, que es el Data Steward. Es una persona que es la dueña de los datos y la que se encarga de que mantengan su calidad y responsable de lo que suceda con ellos. Esta será la persona, habiendo una persona de gobierno en la cuenta central que delegará en los Data Stewards de las cuentas consumidoras locales, que serán los que elijan quién puede y quién no puede tener acceso a las diferentes tablas. Y por último, al final un data mesh puede volverse bastante difícil de manejar, por lo que siempre es muy importante tener en cuenta que tiene que ser fácil para las personas consumidoras acceder a sus datos, como lo era en los anteriores modelos. Con esto nos encontramos que AWS había creado una nueva herramienta que se llama Lake Formation, una herramienta para el gobierno. ¿En qué se basa Lake Formation? Pues regresamos a la palabra gobierno. Es una herramienta que nos va a permitir, por un lado, crear los data lakes y gobernarlos, permitiéndonos decir quién es y quién no entra. Aquí nos surgió la duda cuando empezamos a utilizar Lake Formation de, vale, nosotros hasta ahora mismo ya teníamos un control de quién podía acceder y quién no a ciertas partes de las cuentas con IAM. ¿Es esto una sustitución? No. IAM y Lake Formation trabajan juntos. Es más, la mayor parte de las cosas que utiliza Lake Formation llevan políticas de IAM por debajo. Aquí vamos a tener que diferenciar entre las dos capas sobre las que vamos a poder segregar. Por un lado, estando IAM más a nivel de localización o uso de los recursos de la propia cuenta, como puede ser incluso entrar a Lake Formation. Y por otro lado, Lake Formation va a ser una herramienta para segregar el catálogo de datos.
Esto nos lleva al siguiente punto. Toda la información corre sobre Glue y el catálogo, por lo que los datos van a tener que estar siempre registrados y va a ser a donde vamos a ir a coger los datos. Tenemos que dejar completamente de lado que este es uno de los retos, ya pasando a un nivel más productivo, más difíciles, que va a ser no permitir el acceso a los datos ni desde S3 ni intentando coger los datos como Moto3 de esos buckets. ¿Qué vamos a dar de solución? Porque por supuesto decimos, no podéis coger los datos, pero claro, ¿cómo lo vais a hacer? A partir de ahora, el modelo requiere que se hagan todo con queries de Athena. Como anécdota, ayer estaba contando un poco a mi hermana pequeña qué es lo que iba a contar. Para quien no tenga mucho concepto de qué es el gobierno y qué es un data steward, le dije, puedes pensar en la jueza Judy, que va a estar diciendo tú sí, tú no, y aquí no hay posibilidades. Si tienes el acceso cerrado a la information, no tienes cómo saltártelo a menos que la persona data steward o administrador te dé acceso. Vale, ahora decimos, oye, pues esto está bien, nos va a permitir acceder a una segregación de pasar de antes de decir, oye, pues puedo acceder a este bucket a no, a incluso poder decir, dentro de este bucket tengo diferentes tablas, quiero acceder a esta, quiero acceder únicamente a una celda, y tú mismo dices, vale, ¿en qué caso productivo y real me interesa a mí tener este tipo de segregación tan concreta y tan a bajo nivel? Propongo, por ejemplo, el caso que teníamos nosotros antes, que era un acceso de cuentas lineal. Teníamos, por un lado, una cuenta productiva en donde se estaba realizando la ingesta de datos, se generaba un catálogo, donde teníamos en este caso ese sería el data lake, y por otro lado la cuenta consumidora, que podría entenderse como un sandbox, un data lab, en el que van a estar tanto los data scientists como los analistas de datos consumiendo datos de la cuenta productora y usándolos para sus modelos. ¿Cuándo te puede resultar interesante añadir esta segregación? Cuando, pensando ya en producto de datos, tú digas, vale, pues este producto de datos en realidad, por el tipo de datos que tiene, yo no quiero que las personas que sean data scientists lo usen, sino únicamente personas de negocio. Podemos aquí también aplicar de, oye, pues este proyecto tiene una restricción legal que no nos permite mostrar esos datos más allá de las personas que trabajan en el proyecto, pues igual solo se le podría dar acceso a personas que quisieran que estén contratadas para ese proyecto, teniendo siempre en mente que vamos a estar en una cuenta consumidora en la que va a haber un montón de personas de diferentes ámbitos, con diferentes conocimientos, de diferentes proyectos y con fines diferentes, que van a acceder a un único catálogo. Así ya sí podemos decir, esta tabla sí, esta no, incluso esta columna sí, esta celda sí. El caso que nosotros necesitábamos más en concreto, que creo que es para el que realmente está pensada esta herramienta, es que estamos viendo últimamente una tendencia a pasar a tener database, es decir, una cuenta central donde tenemos un único catálogo. Este sería un ejemplo sencillo en el que tenemos una única cuenta productora donde tendríamos ese primer data lake donde estamos haciendo la ingesta de datos, una cuenta central sobre la que vamos a volcar los metadata de la cuenta productora y finalmente la cuenta consumidora en la que vamos a estar consumiendo pues, los datos. Ahora lo vemos un poco así y para que podamos entender un poco mejor este esquema voy a pasar a enseñaros lo que es la interfaz de Lake Formation, qué pequeñas cosas tiene y volvemos a este esquema para que lo entendáis un poco mejor. Un segundo que lo traigo. A ver. Aquí. Vale, pues lo que tenemos ahora abierto creo que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis bien por si acaso. Bueno, creo que me he pasado, así no cabe duda. Tenemos aquí lo que es la interfaz de Lake Formation. Insistimos en que esto al final es una capa superior a Glue, por lo que la parte de Data Catálogo lo que nos está es un reflejo directo del catálogo que nos encontramos en Glue, donde podemos ver las bases de datos, las tablas de estas bases de datos, filtros, los crawlers, que podemos también llamarlos desde aquí, y tenemos por otro lado todas estas partes. Vamos a ir poco a poco desglosando qué partes tenemos. Lo primero que tendríamos que hacer sería registrar
si es la primera vez que lo usamos, el rol de la persona que está entrando, o si ya sabemos cuál va a ser el rol de administrador, registrarlo. Esto es muy importante porque durante todo el proceso de intentar aprender cómo usar Lakeformation es súper sencillo y te va a pasar continuamente que a ti mismo te quites permisos y no puedas entrar, y siempre tienes que tener como ese rol de emergencia que te los devuelva, porque al final estás un poco probando. Una vez ya se ha registrado un rol de administrador, lo que tenemos que hacer es activar el propio Lakeformation. Vamos a ver, aquí. Aquí, esta es la parte más importante y es en la que vamos a activar la information y en la que Ian va a dejar de ser el papel principal y donde vamos a reflejar nuestros permisos para que pase a ser la information. Una vez nosotros pusiéramos esto, no hay que entrar en pánico porque vamos a poder seguir accediendo a las tablas, pero ya sin duda ha comenzado a funcionar la information. Vosotros, si no tenéis activada la information, os lo vais a encontrar así, teniendo por delante los permisos de Ian frente a los que vamos a dar del information. Para comenzar, lo desactivamos. Insisto, que no haya miedo, no pasa nada, van a seguir funcionando todas vuestras tablas y procesos por el momento. Después, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos que distinguir entre lo que es una localización de data lake y una localización de data. Por un lado, lo primero que debemos hacer es ir a la localización de data lake y nosotros vamos a registrar una localización de S3 donde sabemos que va a estar localizado ese data lake, donde van a estar los datos. Es ya una primera barrera para bloquear el acceso desde un script para coger datos de ese path. Ya tenemos un primer bloqueo. Es simplemente una identificación de aquí tenemos datos a proteger. En cambio, el data location se puede ver súper parecido, vuelve a ser registrar un path donde tenemos datos de data lake, pero aquí ya estamos indicando que usuarios, grupo de usuarios o roles van a poder hacer acciones sobre esa base de datos. Van a poder borrarlas, simplemente leer de ella, alterar las tablas, vaya. Por lo que estas dos son las primeras cosas con las que vais a tener que comenzar. Si no, lo demás, aunque os deis permisos, no va a funcionar. Una vez hayáis dicho a Lakeformation, oye, voy a trabajar sobre estos buckets, viene la gracia de esta herramienta, que no tenéis que pensarlo como, vaya, voy a tener que ir de uno en uno diciendo, tú puedes, tú no puedes, sino que vamos a basarnos en una segregación a base de etiquetas. Los tags, cuando esto pasemos a un modo productivo, se deberían de poner de forma automática, por lo que las tablas ya suban etiquetadas, los grupos ya tengan definidos a qué puedes acceder, a qué no puedes acceder, por lo que esto es un momento de configuración y es muy fácilmente escalable. ¿Cómo los vamos a usar? Definiríamos un tag en el que diríamos, por ejemplo, ¿de qué producto de datos estamos hablando? Pues vamos a hablar, por ejemplo, producto de datos, si fuera Tron, como es un caso de Mafre, vamos a hablar de casos, producto de datos de seguros. Y aquí ya hemos creado un nuevo tag. El tag el primero que se suele crear y con el que vamos a trabajar, que creo que también es el que puede ser un poco más interesante, es para casos en los que vayamos a necesitar anonimización. Y aquí ya en el propio catálogo vamos a marcar si la necesita, si no la necesita, si son datos sensibles, si no lo son. Incluso podríamos dar más información y decir, vale, pues estos datos son sensibles según la normativa de USA y continuar dando la información que queramos. Pero ya vamos a trabajar sobre esto. Una vez hayamos creado los tags, no es suficiente porque tienes que decir sobre este tag qué grupos, insisto, de usuarios, un usuario concreto o roles van a poder trabajar sobre este tag. No va a valer de nada que tú le digas a un rol, puedes ver tags de caso sensible si no le has dado permisos sobre el propio tag de sensible. Sería muy sencillo, en este caso diríamos, oye, quiero dar permisos. Y ya que estamos aquí, también quiero reiterar en que nunca tenéis que pensar Lakeformation como una herramienta para quitar, sino siempre en el caso positivo de para dar. Tenéis que decir a qué sí puede entrar y a qué no es lo restante. En este caso, decimos, vale,
Pues, un ejemplo real. Yo sobre este tag quiero que los data engineers, bueno, este es el rol de la lambda, perdón. Bueno, mira, más en concreto, creo que el usuario Bea Blanco, mi jefa, por cierto, si me estás viendo, saludos, sí pueda acceder a el tag de producto de datos y sobre él, ¿qué va a poder hacer? Alterarlo y borrarlo, es decir, ella va a poder taguear cosas, borrar este tag y quiero que Bea, como va a ser una administradora, pueda dar a otras personas también este permiso. Se lo hemos concedido. Vale. Y ahora, una vez hemos configurado esto, ya sí podríamos comenzar a taguear las tablas, que lo vamos a ver ahora en la demo. Vale, pues regresamos aquí al esquema, que ahora que ya empezamos a ver palabras que nos suenan un poco más, como puede ser los tags. Si nos vamos a la cuenta productora, identificamos que tenemos dos localizaciones de Data Lake diferentes en las que las tablas vamos a ponerle diferentes tags. En este caso, todas las columnas tendrían un tag amarillo. Aquí tendríamos pues otro tag diferente que podría ser, esto todos son datos no sensibles, aquí dos sensibles y uno sensible. Lo compartiríamos con la cuenta de gobierno, al compartir se mantienen los tags y aquí diríamos, vale, pues los analistas, este analista tiene permisos para ver los verdes y los naranjas, esta columna es amarilla, no podría ver nada. En este caso, el analista 2 tiene permiso para ver verdes y naranjas, los naranjas sí los vería. Un caso un poco más real de lo que es un datamess sería este, que es el que nos vamos a enfrentar nosotros y por lo que queremos esta herramienta. Teniendo una única cuenta central, vamos a tener n cuentas consumidoras sobre la cual todas van a volcar sus datos en el catálogo centralizado de Glue y n cuentas productoras van a querer coger datos, pudiendo ser dentro de la misma cuenta personas que van a tener roles diferentes. Y lo estamos viendo así, esto es una locura, esto si no se tiene un gobierno adecuado es súper fácil caer en lo que sería un poco la metáfora de el camarote de los hermanos Marx. Una locura, yo me lo imaginé así un poco el datamés cuando a mí me propusieron hacer esta idea, pero bueno, si estamos aquí es porque está saliendo adelante y se puede. Vamos a ver un poco cómo sería trabajar con ello en el caso más sencillo de tener una única cuenta. Imaginaos un sandbox sobre el que nosotros tenemos un catálogo y varias personas con roles diferentes para los cuales vamos a querer segregarles el acceso. Insisto, es como el caso más mínimo. No tiene un valor real, pero sí para que podamos ver cómo continuaría esto en un datamess y no perder el objetivo de ver lo que son las funciones básicas de Lake ¿vale? Como hemos comentado antes, nosotros a partir de ahora vamos a querer hacer el consumo de datos a través de Acina. Es importante tener en cuenta que al final Acina, que es una herramienta simplemente para la visualización de datos, para quien no lo conozca, lo tenemos aquí, no tiene mayor misterio, nosotros lanzamos queries y debajo vemos las tablas. Es muy importante hacer una configuración previa porque Acina por detrás tiene workgroups. Es una forma de poder agrupar diferentes roles usuarios en un grupo de consultas sobre el que vamos a poder segregar con IAM. Por lo que sería necesario, en este caso, mi usuario que es el de Seila, haber ido a IAM y haber indicado cuál es mi workgroup correspondiente. Esto, insisto, cuando llegue el momento de hacerlo productivo habría que ver la manera de, primero, la selección gracias al Data Steward de qué persona tiene que ir a qué grupo, pero tiene que ir en cada uno de los roles usuarios que vayamos a usar. En este caso estamos aquí. Aquí. Y hemos hecho una política en la que estamos dando los permisos de Acina, pero estamos indicando ya sobre qué workgroup yo voy a trabajar. Y de esta manera estamos conectando, por un lado, los recursos de IAM con los recursos de Lake Formation.
porque tú al final desde la information vas a poder indicar, oye, yo quiero que este usuario no pueda acceder a esta tabla o sí puede acceder a estas columnas, pero cuando tú estás haciendo la query desde Acina, lo que está viendo Acina es que un workgroup le está pidiendo una query. Por lo que ahora ya hemos unido de este usuario usa este workgroup, hemos unido los permisos. Vale, pues ahora mismo estamos viendo que sí que puedo acceder, vuelvo a abrir Acina. Sí que puedo acceder a esta tabla, pero voy a quitarme los permisos y vemos por qué pasos habría que pasar para llegar hasta aquí. Un segundo que estamos en Irlanda. Vale, pues regresaríamos a Lake Formation. ¿Qué tendría que haber hecho para llegar hasta aquí? Primeramente, imaginando que es la primera vez que estoy utilizando Lake Formation, esta tabla, por ejemplo, no la he tocado. Voy a asegurarme de quiénes son los compañeros. Vamos a ver los permisos que tiene. Vale, pues efectivamente, esta tabla ya también se ha tocado en la information, porque cuando tú tienes tablas, tienen por defecto un permiso para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Es algo que cuando comencemos a trabajar con la information tenemos que quitar y a partir de ahí la tabla, con eso conseguiríamos que nadie la pueda ver menos las personas en concreto que nosotros queremos. Por otro lado, si quisiéramos que todo el mundo pudiera ver la tabla y una persona viera menos, dejaríamos el que todo el mundo pueda verla, pero añadiríamos, en este caso, pues quiero que Carlos Navarro, a nivel de tablas, solo pudiera ver estas columnas. Por ejemplo, vamos a dar permisos a esta tabla a mi usuario. Porque yo quiero ver esta tabla, que es más, vamos a hacer la prueba aprovechando que no podemos verla. Es Parquet 1. Perdón, aquí el Query Editor. Ahora mismo efectivamente dice, oye, yo no puedo ver esta tabla. Debo decir que los errores en Acina a veces dejan mucho que desear, la verdad, pero bueno, en este caso no podemos verla. Vamos a partir de la mía, que es la que conozco, por si acaso pues la otra tuviera otras pruebas que vayan a afectar a lo que estamos viendo. Vale, en este caso, la tabla de Pokémon tienen acceso tanto el Data Steward como una lambda de Data Engineer que tenemos aparte y vamos a darnos permisos a nosotros para poder verla. Vamos a decir, vale, pues quiero que el rol sea la dato. Vamos a hacerlo primero al recurso concreto, luego vamos a hacerlo con tags para que lo veáis. En círculo de data, quiero que vea la tabla Pokémon entera y quiero poder simplemente verla, no quiero poder borrarla y no quiero que este usuario, vamos a ignorar que soy yo, pueda dar permisos a otra persona para poder hacer cosas sobre la tabla. ¿Vale? Nos hemos dado. Pues en este caso, si vamos a esta tabla de la que estábamos hablando, vamos a poder verla entera, con todas sus columnas. Vale, vamos a decir, en este caso yo quiero que este usuario únicamente pueda ver columnas que sean no sensibles, es decir, que no tengan peligro, pues porque quizá las sube a algún lado, se van a utilizar para demos o porque el propio proyecto requiere que nos esté jugando con ellas. Vamos a venir de nuevo a Lake Formation y vamos a ir a la tabla. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Taguear esas columnas para darle el valor y poder segregar en base a ellas, ¿vale? Vamos a decir que los ataques contra la oscuridad y contra electricidad sean no sensibles. ¿Vale? Vamos a asignar un nuevo y vamos a decir que no son sensibles. Guardamos y ya nos aparece que tienen un tag. Estas dos de arriba yo las tenía con el tag de sensibles. Vale, pues una vez hemos tagueado más datos,
Estamos en la tabla. Vamos a quitarnos el permiso de poder ver todo para poder hacer esta prueba. Un momento, perdón. A ver. Ver permisos aquí, perdón. Vale. Pues aquí nos habíamos puesto que sobre tabla y columna teníamos describe y select de una forma totalmente indiscriminatoria. Pues me los quito y me los quito. Vale, ahora que ya hemos marcado la tabla con esos tags, no tendría sentido que tuviéramos que ir tabla a tabla diciendo, oye, que el rol del usuario, perdón, de Seila Dato sí puede ver tags que son no sensibles, porque entonces perdería toda la gracia de la escalabilidad. Así que vamos a hacerlo a través de la pestaña de tags. Y vamos a decir, vale, sobre el tag sensitive, vamos a dar permisos para que pueda trabajar sobre este tag a Seila. ¿Vale? Y sobre él vamos a poder ponerlo y borrarlo. En este caso, si quisiéramos a alguien que tuviera menos permisos, no tenemos por qué elegir todo ni permitir que dé a los demás. Esto sería más como un rol administrativo. ¿Vale? Nos damos aquí permiso. Perdón, que se me ha ido. Y ahora, a ver, vamos a la tabla. Aquí. Vamos a hacer tabla en acciones. Cuando damos a Grant, es un Grant genérico. Yo he accedido desde aquí, pero podéis acceder desde otras partes, porque aquí no estamos apuntando todavía a ninguna tabla ni a nada. Así que ahora que yo ya puedo hacer cosas sobre el tag, voy a decir en concreto qué hago con los valores que tiene el tag. Del sensitivo tenía true y false, pues qué pasa cuando yo veo un true y qué pasa cuando yo veo un false. Me busco y digo, vale, sobre todo el catálogo, en concreto, cuando haya un sensitive y haya un false, todas las tablas que tengan este false, ¿cómo voy a actuar? Pues voy a poder ver la tabla, nada más, y select y describe de la tabla, nada más. Simplemente voy a poder ver esas columnas que estén tagueadas como false sensitive. Me di el grant. Voy a revisar, que creo que de la prueba que hice yo ayer fue justo con los sensitive. Podemos ir siempre a ver todos los permisos que tenemos aquí en Administrative. Vale, aquí Application. Vale, perdón un segundo. Aquí, perdón, en Data Lake Permission, anda que no está grande. Vale, para mi usuario, a ver, vamos a juntar todos los de LF Tags. Efectivamente, vemos que tenemos varios aquí. Vale, para Sensitive True vamos a tener que quitárnoslo porque son justo con los que estuve haciendo yo ayer las pruebas para que podamos ver solo los de false. O bueno, si vamos ahora, como tenemos los que tiene false y los que tiene true, veríamos 4 columnas en concreto. Todas las columnas que no estén tagueadas no las vamos a ver porque como hemos quitado que todos vean el acceso y no están tagueadas y no hemos puesto acción sobre ellas, no se van a ver. Así que vamos a pasar de ver como antes todas las columnas un segundo que se ha quedado aquí naranja ahora, a poder ver únicamente las 4 que hemos tagueado, que eran estas dos y ataque contra la oscuridad y ataque con la electricidad. Como veis, no hay más columnas. Ya habríamos hecho una segregación sobre columnas. Es simplemente un pequeño ejemplo que se puede aplicar a un montón de ideas y formas diferentes. Claro, me vais a decir, oye, Seila, un data scientist
Va a mirar a Cina un par de veces para ver qué estructura tiene la tabla, hacerse un poco la idea de los datos quizás, pero no va a trabajar así. Vale, para hacer un ejemplo rápido y que podáis ver el código, creo que el objetivo de herramienta y que es con la que nosotros vamos a productivizar es SageMaker, pero voy a hacer una prueba en Glue que creo que es más fácil de enseñar en este caso simplemente por la facilidad de ver el código y demás. Voy a enseñaros una mala práctica y una buena práctica, porque claro, dices, oye, vamos a hacer todo a través de queries de Acinas. ¿Qué conlleva eso? Que vamos a tener que hacerla, por un lado, se podría hacer así, de oye, vamos a coger el cliente de Acina, genero mi query, al hacerlo de esta manera con el cliente de Acina, nos obliga a guardarlo en una localización de S3. Claro, esto tiene trampa, porque al final, si tú no estás pudiendo acceder a un catálogo centralizado y solo te coges unas cosas, pero al hacer la query te las traes, las dejas en tu cuenta consumidora en un bucket, el cual no está protegido porque tú puedes crearte un bucket y dejarlo ahí, puede llegar otra persona y coger los datos de ahí. Entonces se ha perdido totalmente la segregación, la seguridad, por lo que esto sería una práctica que no debería de permitirse porque te estás saliendo del catálogo centralizado y generando catálogos paralelos. ¿Qué se propone por otro lado? Una herramienta que nosotros hemos comentado y es muy fácil de usar sería con AWS Wrangler, que simplemente lanzando la query ya lo tienes en formato data frame para poder utilizarlo para entrenamiento de modelos. Muy práctico. ¿Cómo nos encontraríamos, por ejemplo, una query en la que no tenemos acceso? Aquí, perdón, aquí nos encontramos el error base de Lake Formation en el que vas a intentar tirar una query sobre una tabla en la que no tienes acceso y va a decir, oye, permisos insuficientes sobre la tabla Pokémon. Vale, pues aquí puedes hablar con tu data steward, oye, puedes revisar, por favor, porque no tengo permisos. En este caso, yo no había dado permisos a posta, concedo permisos sobre la tabla y ya podemos explotarla. ¿Qué otros contras y otra práctica que va a ser difícil que nos suceda y que pues todavía lo tenemos un poco en barbecho, qué vamos a hacer con ello? La information te protege frente a coger metadata y atacar el catálogo de Glue. ¿De qué no te protege? No te protege de que tú como usuario entraras a los buckets de S3 y te metieras y te descargues los CSVs. Es otra de las razones por las que se separa la cuenta. Esta cuenta está la consumidora donde va a estar data scientists, data engineers, analistas y el catálogo estará aquí, por lo que si ya no tienen permisos de IAM, que sería el bloqueo necesario, no van a poder acceder a los buckets, pero la information no te bloquea que tú vayas a S3 y te metas. ¿Cuál es otra barrera que hay que ser conscientes que la information no te impide? Si tú usas tanto Spark Data Frame como Pandas Data Frame y haces un read CSV de una ruta de S3, aunque esté marcada como una Data Lake Location, está al final atacando directamente S3, sería lo mismo que haber ido con unos clics a mano y lo va a poder retirar, por lo que eso no bloquea el acceso. Hay que igualmente ver, pues, cómo proteger eso, que al final al tenerlo en un modelo de data mesh, sí que se solucionaría más ese problema siempre que no haya catálogos aparte. Pero estos son un poco el cómo funcionaría la information. Es una herramienta que creo que lleva tiempo entenderla, lleva tiempo entenderse con ella, más que nada porque nuestra experiencia personal con ella ha sido un continuo la information diciéndonos no puedes entrar y nosotros, pero si acabo de poner los permisos y tirarte los pelos y ya después entenderlo. Lo bueno es que sí es muy mecánico. Una vez has entendido un ejemplo y lo has sabido hacer, es muy fácil replicar porque es lo mismo, es simplemente hacer siempre los pasos en el orden necesario que necesita la information. Hay un montón de documentación súper explicativa, preparada, ejemplos enormes, incluso para poder hacer un datamess hay un documento de unas cuantas páginas que no quiero desanimar, pero verdad que está muy bien explicado qué seguir, qué funciona.
y creo que sí que es la solución para el gobierno de estos de lo que podría ser un datamestre o igual cualquier tipo de cuenta descentralizada, utilizando una herramienta interna, la cual tiene su propio soporte. Y que luego, una vez las usa varias veces, es bastante más fácil de lo que parece, pero hay que dedicarle tiempo y creo que va a traer un montón de aplicaciones muy chulas. Nos hemos quedado sin tiempo, creo que no tenía ningún sentido poner a verse todo lo que conlleva un datamestre porque al final entran otras políticas, compartir datos, cómo delegar permisos, que creo que sería para, si a alguien le interesa, nos puede preguntar tanto a mí como a mi compañero Zoir de Data, que estamos totalmente metidos en este tema. Ojalá quizá en un webinar un poco más avanzado, cualquier cosa nos podéis escribir y os animo mucho a que os veáis cualquiera de las píldoras que ha creado AWS de 5 minutos de cómo funciona la information y ejemplos prácticos. Así que nada, a cacharrear un poco con ello y muchas gracias.